Buenas tardes, días o noches tengan muchachos, dependiendo la hora de visualización de este video. La intención es ver la parte de diseño gráfico de la unidad 4, que es la que hemos estado trabajando. Nos faltan un par de diapositivas más para concluir, incluyendo esta, con lo que es esta unidad y pasar a la unidad 5. Les pido una disculpa por los ruidos de fondo, es inevitable debido al lugar en que me encuentro el controlarlos. Pero bueno, comenzamos. El tema que vamos a hablar hoy, como les mencionaba, es respecto al diseño gráfico. Bien. Los objetivos de esta diapositiva o de esta presentación narrada es valorar la importancia del diseño de la interfaz, conocer los principios, métodos y herramientas del diseño. Vamos a ver dentro de estas diapositivas cuáles son los objetivos de un buen diseño de la interfaz, cuáles son los elementos morfológicos de la imagen, uso del color, técnicas de diseño, iconos y algunos ejemplos de lo anteriormente mencionado. Bien, el primer objetivo del diseño es crear una interfaz transparente, y con transparente se refiere a que no obstruye el acceso al usuario, el usuario tiene una buena experiencia interaccionada con el sistema y la interfaz casi no es detectada o es imperceptible. Me refiero a que es natural para quien la está manejando. ¿Okay? ¿Cómo conseguirlo? Lo primero es considerar cada aspecto con un sentido del conjunto. Lo siguiente es conjuntar el diseño funcional y el visual. ¿Ok? Y esto se refiere a que los controles deben tener un aspecto acorde a su función y funcionar de acuerdo con su aspecto. También, cuando el diseño visual clarifica sus funciones, la interfaz resulta intuitiva. Este tema lo seguimos después del diseño de metáforas. Agradezco la entrega de quienes han estado enviando sus tareas, sin embargo, envié retroalimentación de la misma tarea. Les pido la tomen en cuenta y lo que noté es que en el caso de algunos no hicieron una buena referencia a la representación del icono que estaba manejando. Algunos otros les faltó hacer algún tipo de tabla y mencionar de qué trataba cada una de las metáforas, ya fuera visuales, verbales o globales. Bien, entonces les vuelvo a repetir, ¿cómo conseguimos un buen diseño? Es logrando que el diseño visual clarifique las funciones de lo que se va a realizar con los iconos o los elementos visuales. Entonces, la interfaz resulta ser intuitiva. Un momentito nada más, perdón. Sí, bueno, volvemos. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos de la imagen? Para representar algo utilizamos unos elementos que constituyen un alfabeto gráfico. Los elementos del alfabeto gráfico son los siguientes: el punto, línea, forma, luz, color, tiempo, tamaño, formato y composición. Vamos a ir explicando cada uno de estos, comenzando por lo que es el punto, ¿no? O también considerado como grafo, si lo han escuchado este término. Bien, el punto es el elemento más simple y posee una gran fuerza atractiva como marca. ¿Ok? Quiere decir que es fácilmente identificable. Su situación puede establecer los ejes básicos de la estructura. Varios puntos juntos se perciben agrupados creando formas. Si no, revisen la parte de la derecha, tenemos 3 puntos y sabemos que aunque no estuvieran las líneas, que eso puede representar un triángulo o que representa un triángulo. También si tenemos 4 puntos a una distancia que fueran equidistantes, vemos que se forma un cuadrado y si tenemos una serie de puntos podemos asemejar lo que es una forma circular. ¿Okay? Entonces varios puntos juntos se perciben agrupados creando formas. Una secuencia de puntos imprime ritmo a la imagen creando una dirección de movimiento y también ayuda a dirigir la visión del observador. El siguiente elemento es la línea, ¿ok? La línea organiza el espacio y determina los ejes que delimitan zonas de atracción. También pueden crear texturas, profundidad y movimiento. A la derecha vemos algunos ejemplos, ¿no?, de líneas.
que en conjunto parecen unas nubes en la primera imagen, ¿no? Donde está líneas rectas. Voy a tratar de apuntarlo con el cursor. Muy bien. Luego vemos una serie de líneas verticales que podían asemejarse a lo que es una montaña y pues además de transmitir la imagen, transmiten seguridad y fuerza, ¿no? Las líneas quebradas, como los que perciben aquí, todas son líneas, no hay ningún elemento curvo, pero nos transmiten confusión e inestabilidad. Ahora, los siguientes sí son líneas curvas. Las líneas curvas tienen un detalle, ¿no? No es una curva perfecta, sino que hasta tratamos de hacer las líneas lo más pequeñas posibles para simular lo que es un elemento circular. Y bueno, los círculos, en este caso, pues parecieran planetas, ojos, ¿no? Y nos dan una sensación de movimiento e inmensidad al poner círculos dentro de otros círculos y círculos adyacentes. Tenemos otro tipo de líneas, ¿no? Que son las sinuosas y nos proveen una sensación de gracia y movimiento, tal vez como las olas del mar o bien algún icono de un viento. Tenemos los óvalos que también, por alguna razón respecto a lo que es nuestra naturaleza como especie humana, nos hacen pensar en gracia y feminidad, es decir, nos hacen pensar tal vez en una mujer que viene a tener estas formas ovaladas en el cuerpo. La dirección y grosor de las líneas le dan una expresividad, como lo veíamos en los ejemplos de la derecha. ¿Okay? Dependiendo qué dirección tengan y qué tan gruesas estén, va a ser lo que nos van a presentar. El siguiente elemento a observar es la forma. ¿Ok? La forma define una superficie con unas dimensiones dadas. Ok, vemos en la parte de abajo algunas formas que es un cuadrado, un triángulo, un círculo y también vemos su forma en 3 dimensiones. Aunque no la alcanzamos a apreciar en 3 dimensiones, el modelo establecido en pantalla nos permite darnos una idea de cómo sería el elemento completo en 3 dimensiones. Las formas que les mencioné son las formas básicas, cuadrado, triángulo y círculo. Y bueno, tienen como función definir y organizar lo que es el espacio. También pueden simular tridimensionalidad cuando se representan en perspectiva, como lo vemos en el ejemplo de la derecha. Vamos a hablar del elemento conocido como luz y contribuye a la composición de la escena. La luz, dependiendo de qué tanta luz tenga el elemento, nos puede sugerir profundidad y tridimensionalidad. También puede modelar formas, superficies y volúmenes. Ahorita vamos a ver algún ejemplo, tal vez de un círculo en 2 dimensiones, donde a diferentes partes del círculo le vamos a dar diferentes tonalidades de luz y nos vamos a percatar que aunque la forma va de fondo, el contorno es en 2 dimensiones, al aplicarle sombra a las distintas partes del contorno tenemos esta sensación de profundidad y como consecuencia la tridimensionalidad. También, como les decía, puede modelar formas, superficies y volúmenes en la exposición a la luz. Una característica importante es la tonalidad, que incide en la captación de las formas. Un tono claro parece más claro cerca de un tono oscuro y viceversa. Un tono oscuro parece más oscuro cuando está cerca de un tono claro. Un tono claro se expande rodeando o rodeado de uno oscuro y un tono oscuro se comprime rodeado de uno claro. ¿Sí explica? ¿Sí se entiende? Okay. Vamos a tratar de ver algunos elementos, unos ejemplos. Bien. Entonces, a la parte de abajo podemos observar lo que hemos estado viendo, ¿no? Acerca de que con la luz se puede sugerir profundidad y tridimensionalidad, también se pueden modelar formas, superficies y volúmenes. Y en la parte de la tonalidad vemos que un tono claro parece más claro cerca de un tono oscuro y viceversa, ¿no? Podemos verlo aquí en la primera imagen, que menciono, un tono claro se expande también rodeado de uno oscuro, como podemos ver en esta parte el cuarto cuadro, y un tono oscuro se comprime dentro de uno claro, como lo podemos observar en nuestro quinto recuadro. Vamos a hablar del color. Tenemos por color aquel
espectro, ¿no?, de la luz que nos da se diferencia uno de otro. Las características del color son la tonalidad o matiz, que es, como les platicaba, la longitud de la onda, es decir, en qué parte de la onda se encuentra el color, y dependiendo de la longitud de onda va a ser la sensación que nos va a dar, ya sea un verde o un azul, un rojo y un amarillo. Pero inclusive dentro de la longitud de onda donde se percibe el color verde, si tú vas avanzando o retrocediendo, vas a notar que hay diferentes tipos de verdes, ¿no? O el verde se aprecia con diferentes tonalidades, aunque se refiera al mismo color. Lo otro es la saturación o intensidad, que es la cantidad de blanco que posee. Y por último, la luminosidad o claridad, que es la cantidad de luz que posee el color. Bien, tenemos algunos sistemas de colores, que es el primero es el aditivo, que combina radiaciones de distinta longitud de onda y es utilizado en pantallas electrónicas. El siguiente es el sustractivo, que combina pigmentos cian, magenta y amarillo y es utilizado en el papel. Si han visto en algunas impresoras, han tenido alguna impresora, probablemente les dice, no puedo imprimir porque me falta el magenta, ¿no? Hasta esto es causa de memes. Y bueno, ahí vemos, es porque se utiliza un sistema de color sustractivo para el papel que combina estos tres tipos de pigmentos. Y aunque tú tengas blanco y negro, debido a problemas de configuración de la impresora o del sistema como lo trabaja, pues si hace falta uno de estos colores, de estos tres pigmentos, no va a poder crear los derivados. Bien, entonces vemos en la parte de la derecha el ejemplo de los dos sistemas. El sistema aditivo es de color de luz, esto sirve en las pantallas electrónicas, pero en el papel se utiliza un sistema sustractivo. ¿Okay? También el papel del color en la imagen es el siguiente. Primero, contribuye a la recreación del espacio, ayuda a simular lo que es la profundidad, que se le conoce como sombreado, sugiere distancia, difuminación progresiva del tono, ayuda a dinamizar, la exposición o composición por la interacción de colores. Los colores claros son excéntricos y los oscuros concéntricos. ¿Ok? Vamos a ver qué es excéntrico y concéntrico. Los colores saturados producen un fuerte impacto y se relacionan con sensaciones dinámicas y alegres. Los colores no saturados transmiten sensaciones débiles y más sutiles. ¿Ok? También los colores transmiten sentimientos. Por lo tanto, tenemos las siguientes clasificaciones y hemos leído un poquito de colorimetría, que hay colores cálidos y fríos, ligeros y pesados, tristes y alegres, y la percepción del color es subjetiva y depende de los factores culturales, ¿no? Para algunos lugares el rojo puede ser maligno, ¿no? Para otros lugares puede ser todo lo contrario. El verde también podría tener un papel de que es algo bueno, o como lo vemos en los semáforos, de avanzar, pero a lo mejor en otra cultura el verde está prohibido, ¿no? O si no, pregúntele también a quienes tienen alguna discapacidad visual, como lo es el daltonismo, ¿no? Donde no percibirían el verde adecuadamente. Entonces, vamos a ver lo que es excéntrico y lo que es concéntrico, ¿ok? El diccionario nos define excéntrico como en el caso de una persona que se comporta de forma rara o poco común, por lo que llama la atención. ¿Okay? Entonces, los colores claros son excéntricos, es decir, llaman la atención, mientras que el efecto contrario, que es el concéntrico, el diccionario lo define como que tiene el mismo centro que otro, ¿no? Eh, entonces vemos que los colores oscuros en realidad no llaman tanto la atención como lo que son los colores claros. Vamos a ver la forma de relación dinámica entre los colores. Aquí entra una palabra muy interesante, que es armonía. La armonía se trata de cuando algunos elementos, al estar participando en conjunto, crean cierto escenario agradable. Eso es la armonía. Lo podemos ver en la música, en las artes en general, inclusive en el discurso. Pero en este tema del color,
La armonía se refiere a que se crea una composición con varias cromáticas suaves y graduales relacionando colores afines. Es decir, que hay colores que son armónicos o que son afines. Si no, podemos buscar composición de color para el verde, ¿no? Lo podemos observar mucho en lo que son las películas y las series. De hecho, me tocaba ver en la mañana una caricatura que ve con frecuencia mi hijo, que se llama Patrulla de Cachorros, y estaba poniendo atención a los disfraces de los personajes y me di cuenta que ellos siguen bastante esta teoría del color respecto a la armonía. Un ejemplo que veía muy notorio es respecto al uniforme de un cachorro que era bombero, que en su mayoría era rojo, pero tenía algunos detalles blancos, otros detalles amarillos y finalmente unos detalles azules que entran dentro de la armonía del color, aunque en colorimetría el rojo y el azul pues son contrarios, pero al ser contrarios crean el segundo elemento que tenemos abajo, que es el contraste. Eh, que juxtapone colores diferentes entre sí, fundamentalmente colores complementarios, ¿no? Eh, pero también viendo otra combinación de color armónica dentro de esta caricatura, veía un cachorrito que se dedicaba a lo que es el reciclaje y veía que su uniforme en su mayoría era verde, pero tenía algunos detalles naranjas, algunos detalles grises y finalmente unos detalles azules. Y me di cuenta de que pues alguien se había leído bien lo que es la armonía de los colores, ¿ok? Volviendo al contraste y a lo que son los colores complementarios, vemos rojo, verde, amarillo, violeta, azul, naranja. Una composición llama fuertemente la atención y si es muy acentuado puede reducir la legibilidad al producirse vibración. ¿Ok? Si la composición es muy acentuada, cuando la pantalla vibra probablemente no se logre apreciar. Esto lo observamos en los monitores viejos, no sé si les ha tocado ver que de repente la imagen vibra y en los elementos que no contrastan o bien contrastan demasiado bien, vemos que la legibilidad se reduce. Por último, para cerrar esta parte del color, les puedo comentar que es necesario conocer las relaciones cromáticas para combinar correctamente los colores. Aquí vemos abajo algunos ejemplos, vemos una combinación negro-rojo, también blanco-rojo, debido a que blanco y negro son contraste total. Vemos amarillo-rojo, vemos lo que es el violeta rojo y lo que es el verde rojo, ¿no? De acá tal vez algunas les producen sensaciones más agradables y todo depende también del recuerdo de nuestra cultura. Sin embargo, por naturaleza tal vez podrían decir que los que se ven mejores, los primeros tres, y podríamos pensar que tal vez el violeta rojo es el que es un poquito, que no encaja tan adecuadamente dentro de la imagen. Bien. El tiempo, ¿a qué nos referimos con el tiempo dentro de los elementos de la imagen? Bien, es que se puede simular el paso del tiempo en imágenes fijas organizando adecuadamente el espacio. Un ejemplo de ello son los GIF, ¿no? Que es una sucesión de imágenes que nos dan a entender alguna animación donde estaría pasando el tiempo sobre dicha animación, pero son imágenes fijas donde se organizadas en un espacio, ¿no? Entonces, esto se logra usando diferentes intensidades lumínicas, contrastes cromáticos de textura, de escala, etcétera, y jerarquizando los elementos representados, ordenándolos según una cierta secuencia. Aquí vamos a ver un ejemplo de una imagen fija donde la animación se entiende por una persona que sabemos que tiene una cabeza, pero al representar la cabeza en dos direcciones opuestas y con algunas diferenciaciones y vemos una línea blanca, ¿no? Donde nos da a entender que la cabeza está rotando de un lugar a otro, nos podemos imaginar que él está moviendo su cabeza de izquierda a derecha y cuando llega a la derecha se está moviendo la mano. ¿Sí? El otro elemento de la imagen es el tamaño, ¿no? Este establece un peso visual y una jerarquización en cuanto al espacio ocupado por el elemento. Ayuda a crear sensación de profundidad mediante la perspectiva. Les pongo un ejemplo. Abajo tenemos dos cuadros dentro de un cuadro, ¿no? Los cuadros que están sombreados dentro del cuadro grande, uno está más grande que el otro. La pregunta es, ¿cuál ustedes perciben que está más cerca de ustedes? ¿Y cuál perciben que está más lejos de ustedes?
El más pequeño nos da la sensación de que está más lejos de nosotros, mientras que el más grande que se ve más cercano, aunque son elementos dentro de un mismo plano visual de dos dimensiones. ¿Ok? Entonces el tamaño sí importa a la hora de dar profundidad mediante la perspectiva. Vamos a hablar del formato. Es la proporción del cuadro donde se muestra la imagen. Debe favorecer la adaptación al campo visual humano y se busca una armonía entre las dimensiones. También influye decisivamente en la composición general y le da un significado. Los formatos horizontales, por ejemplo, son más estáticos, mientras que los verticales y circulares son más dinámicos, ¿ok? Entonces, cuando vemos una imagen más amplia de manera horizontal, nos va a dar una sensación de que está fijo, mientras si es vertical tal vez o circular, que se puede estar moviendo o en dinamismo. Hablando de composición, esta es la forma de organizar los elementos morfológicos de una imagen en el espacio que ofrece el formato. Los principios de la composición son la unidad y la claridad. ¿Okay? El primero se refiere a cómo estamos poniendo un elemento en conjunto con otro, y el otro es la diferenciación de lo que es la forma, el color o las características anteriormente mencionadas de los elementos o del elemento. Se puede crear diversidad y contraste para añadir dinamismo, aunque este dinamismo puede complicar la composición. Hay que delimitar claramente el centro de interés que atraerá la mirada del usuario y que depende de la composición. Vamos a ver una línea que nos lleva a un recorrido visual. Lo primero que nota nuestro cerebro, aunque es de manera inconsciente, es la posición de la cola de la flecha, ¿no? Este triangulito. Entonces, una vez identificado, podemos entender que ese es el final, y al seguir nosotros la línea, tomando en cuenta ese triángulo como el final, nos da un recorrido visual. El primer cuadro muestra un recorrido visual de forma diagonal, mientras que el otro pareciera que va escalonado hacia abajo, el otro es recto completamente hacia la derecha, mientras que el otro nos lleva de manera eh, diferente, pasando por diferentes coordenadas, pero llevándonos a lo que es de un punto de la diagonal hacia otro, ¿no? Sin embargo, no pasa de manera recta en la diagonal. Y tenemos otro que nos lleva de abajo hacia arriba. Bueno, vamos a ver algunas reglas de composición. Para esto me gustaría que observáramos primero la imagen de la derecha, donde vemos lo que es un encuadre. Aquí estamos viendo una escena donde se alcanzan a percibir todos los elementos y la naturaleza de la escena. Vemos una persona que va caminando, donde las personas que están arriba se observan en mayor profundidad respecto a quien visualiza la imagen, y el otro se observa más cerca de nosotros, ¿no? También vemos que una persona pues está un poquito pasada de peso respecto a las otras dos que están esperando. ¿Ok? También en este caso es una zona de encuadro a la izquierda, y esta zona es más estable y permite situar aquellos pesos visuales mayores sin producir desequilibrio. ¿Ok? Esta zona es más estable, repito, y permite situar en ellas pesos visuales mayores sin producir desequilibrio. Ahora, lo otro es la zona de encuadre a la derecha. En esta zona los objetos parecen más pesados y pueden dar lugar a una sensación de aglomeración. Sí, tal vez sea por nuestra manera en que reconocemos los elementos, izquierda, derecha, arriba, abajo, pequeño, grande o grande, pequeño, y el encuadre a la izquierda pues nos permite tener mayor equilibrio. También vemos que es más estable, mientras que la zona de la derecha los objetos parecen un poquito más densos. No sé si logran ver la diferencia. Yo, por lo menos, las dos personitas que están observando, aunque sé que tienen la misma medida, yo los percibo un poquito más gruesos en lo que es la zona de encuadre a la derecha, mientras que en la zona de encuadre a la izquierda los percibo un poco más delgados. ¿Ok? Entonces, también los elementos visuales, los cuadros me parecen un poco más pesados en el encuadre a la derecha que en el de la izquierda. ¿Okay? Y siento que hay menos espacio, por lo tanto se puede dar lo que es la sensación de aglomeración.
Bueno, ahora sí las reglas. La zona inferior suele ser más estática y sólida y la superior más dinámica y llamativa. Esto hay que considerarlo a la hora de hacer nuestras interfaces. La zona izquierda es más estable y permite colocar pesos mayores sin desequilibrar. A mayor tamaño, mayor peso compositivo, como lo estamos viendo en los ejemplos que ya mencionamos. Muy bien. Hablando del color, nuevamente el color es un aspecto muy importante de la interfaz y partes de la interfaz relacionadas con el color eh, pueden ser las siguientes: la persona y el ordenador. La persona es el sistema humano visual y el ordenador es el que se encarga de presentar la información. Respecto al uso del color, tenemos como elemento de ello la motivación. El color tiene un gran impacto en la presentación de información. Si se usa adecuadamente, mejora la presentación. Si hace un uso inapropiado, puede reducir su funcionalidad. También la motivación sirve como un componente principal de las interfaces de usuario gráficas y el uso de colores apropiados pueden ayudar a la memoria del usuario y facilitar la formación de modelos mentales efectivos. ¿Sí? Esto lo vemos también en algunas presentaciones cuando veíamos tal vez aquellas que se hacían en 2005, 2007 versus el estilo que hay hoy en día, que es un poco más minimalista y más armónico. Vemos que hay un mejor uso de colores actualmente que tal vez en tiempos anteriores, hablando de la generalidad de las presentaciones con diapositivas. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hablar es respecto a nuestro órgano sensorial que capta lo que es la visualización, que es el ojo humano. El ojo humano, lo creamos o no, contiene una lente y una retina. La retina contiene receptores sensibles a la luz, los conos y los bastones, ¿ok? Los bastones nos proporcionan visión de noche, los conos trabajan a niveles más altos de intensidad de luz y los conos tienen fotorreceptores sensibles a los siguientes colores con el siguiente porcentaje: al rojo con 64%, al verde 32% y al azul con en un 2%. El ojo también es sensible a un rango de longitudes de onda. Es menos sensible a las longitudes más cortas que si vemos en alguna figura en Google, ¿no? Les encargo que busquen respecto a la longitud de onda de color o de luz. Vemos que las más cortas son las azules y las más sensibles a las longitudes, las más sensibles son las que son más largas, como los amarillos y los anaranjados. Debido a la distribución física de los fotorreceptores azules, podemos ver los azules mejor en la periferia que en el frente, es decir, alrededor que en lo más próximo que tenemos. ¿Okay? También vamos a ver las consecuencias de la organización física del ojo. Por la falta de fotorreceptores azules, que son los que menos tenemos, las líneas azules delgadas tienden a verse borrosas y pequeños objetos azules tienden a desaparecer cuando tratamos de enfocarlos. Los colores que difieren solo por la cantidad de azul no producen bordes claros. Los objetos del mismo color pueden parecer marcadamente diferentes en color dependiendo del color del fondo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos, vemos una paleta de colores donde en la que estaba posicionada en la parte de arriba, en la izquierda, tenemos de color rojo 255, mientras que del verde 102 y del azul nada. Y si el color de fondo cambia, fíjense bien, si ponemos azul a 100, el color cambia abismalmente, el color producido. Esto basado en un sistema RGB, que es el sistema de colores rojo, verde y azul, ¿no? Que es conocido por nosotros como participantes de la informática. En la parte de abajo tenemos el otro ejemplo, tenemos de rojo 255, de verde 0 y de azul 102. Acá en la parte de la derecha tenemos de rojo 255, de verde 100 y de azul 102. Lo que cambiamos fue el verde y si se dan cuenta, lo entendemos dentro del mismo rango, ¿no? Pero sí hubo algo de cambio, ¿no? Aunque seguimos metiéndolo dentro de la misma gama de colores.
Otro ejemplo respecto al texto, vemos que el del medio, el azul, si lo intentas enfocar, puede tender a verse borroso, mientras que el blanco permanece con una mejor visibilidad. Otro ejemplo de fondo, tenemos acá lo que es una copa donde está su fondo amarillo y el otro con un fondo donde el azul se encuentra a cero. ¿Okay? Entonces tenemos un poco más de claridad en la imagen de la derecha que en la imagen de la izquierda. Como conclusión, el uso inefectivo de los colores puede causar vibraciones y sombras, es decir, que no percibamos algunos elementos correctamente, e imágenes que distraen al usuario y pueden forzar la vista. Entonces hay que tener cuidado con el uso de los colores. La persona interactúa con el mundo a través de modelos mentales que ha desarrollado. Al diseñar una interfaz hay que considerar lo siguiente: desarrollar las herramientas de la interfaz que le ayudarán a realizar el trabajo, ayudar al usuario a desarrollar modelos mentales del sistema que faciliten su trabajo. El color ayuda también a desarrollar modelos mentales eficientes si se siguen a algunas pautas como las que hemos visto. Vincular significados prácticos e intuitivos a los colores primarios rojo, verde, amarillo, azul, que son fáciles de aprender y recordar. Esa es una sugerencia. Y también mantener el esquema de color simple utilizando pocos colores. Aquí tenemos una fórmula 5 más menos 2, es decir, que mantengamos en el esquema de color cuando mucho 7 colores, cuando menos 3 colores. ¿Sí me explico? En ese rango estamos bien. 3 colores como mínimo, 7 colores como máximo. Mantener el mensaje sencillo, no sobrecargar el significado del color vinculando más de un concepto a un solo color. Es decir, si tenemos un concepto diferente de otro, tratamos de asignarle un color a cada uno. Hablando de consistencia, esta se refiere a mantener el orden espectral y perceptual de los colores rojo, verde, amarillo y azul. El rojo se enfoca en el frente, ojo. El verde y el amarillo se enfocan en medio y el azul se enfoca en el fondo. Vamos a hacer alguna actividad donde podamos recordar esta parte de la diapositiva. Les pido pongan atención respecto a lo que es el orden espectral y perceptual. El rojo va al frente, el verde, el amarillo en el medio y el azul en el fondo. Lo pudimos observar en lo que era la imagen de la copa. ¿Okay? Evitar cambiar el significado de los colores en diferentes pantallas, sobre todo cuando se usa para codificar o agrupar información, como con consejo respecto a la consistencia. El ejemplo sería que el color de fondo de campos no editables, ¿ok? No cambiemos el significado de color. Si es no editable, tal vez les recomiendo usar algo oscuro como un gris o un negro, para que llame menos la atención. Hay que utilizar colores diferentes para conceptos diferentes, no utilizar varios matices del mismo color, sobre todo para pantallas azules. Ojo. Evitar el uso de colores que parecen diferentes debido a la variación del color de fondo. Puede ser percibidos por el usuario como colores diferentes, aunque sean el mismo, todo por el fondo, les repito, y el significado entonces se va a perder. Entonces traten de usar para un mismo elemento el mismo fondo cuando se está asignando algún concepto a algún color en particular. El tiempo de búsqueda para encontrar una información disminuye si su color es conocido de antemano y solo se aplica a ella. Si no, les pongo el ejemplo de algún sistema que hayan utilizado con éxito, o por ejemplo la paquetería de LibreOffice. Hay elementos, iconos que nos resultan más fáciles de localizar por su color y pues está hecho a propósito para que nosotros podamos ahorrar tiempo. Hay que utilizar colores estandarizados. Podemos pegarnos un clavado a lo que son colores estándares y ver pues cuál es el rojo más popular, el verde más popular, el cyan más popular, etc. El uso del color mejora la estética y el atractivo de la interfaz, pero también la efectividad del procesamiento de la información y rendimiento de la memoria. ¿Sí? Hay colores que gastan más memoria que otros. Y también que son más fáciles de recordar que otros. La usabilidad mejora al usar colores para agrupar informaciones relacionadas, utilizar códigos de color en los mensajes. Por ejemplo, el rojo alerta al usuario de un error, el amarillo es un mensaje de advertencia y el verde es que el progreso sigue positivo.
También vamos a ver lo que es el lenguaje de color. Las personas tenemos un lenguaje de color basados en el uso común y cultural. Ejemplo, el color del buzón de correo es efectivo para un icono de correo en un sistema de correo electrónico. Eh, Aquí viene un ejemplo donde tenemos un buzón de correo amarillo que se familiariza con esta marca de repartidores DHL, ¿ok? Mientras que en los países como lo son Estados Unidos, el buzón clásico era así, gris, con una palanquita que permitía abrir lo que es la caja de buzón de color rojo, mientras que en Italia para el correo se utilizaban estas cajas rojas, en Francia estas cajas verdes, y en Dinamarca lo que son estas cajas del mismo color que Italia, pero variadas en la forma. Entonces, también se debe conocer al usuario y su entorno de trabajo. Probablemente un sistema desarrollado en Francia no tuviera la misma efectividad que el correo, que el icono de correo que se utilizaba en los correos, buzones de correo reales en Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, hay que ver esto. A menos que el usuario francés vea demasiadas películas norteamericanas. Es más difícil usar el color efectivamente que inefectivamente. Usar una combinación equivocada para el fondo y el frente puede crear ilusiones que van a forzar a la vista. Usar múltiples colores puros o colores muy saturados obliga al ojo a reenfocarse constantemente y esto causa fatiga visual. Usar colores difíciles de enfocar para texto o líneas delgadas causa fatiga y estrés. Muy bien. Combinar colores para producir efectos positivos, estamos hablando de lo que es el lenguaje de color, requiere el conocimiento de ciertas técnicas como las combinaciones de color. Entonces, vamos a ver lo que son una tabla de combinaciones de configuraciones, ¿no? Para quienes desarrollan interfaces de usuario. Por ejemplo, se sugiere que si vamos a utilizar un fondo blanco, esto es muy importante, porfa, hay que tomarlo en cuenta para nuestro desarrollo del sistema. Los mejores colores son negro y azul, y los peores colores que puedes utilizar al trabajar con un fondo blanco son el saya y el amarillo. ¿Ok? Si trabajas con color negro, los mejores colores son el amarillo y el blanco, ¿no? Y el peor color que puedes utilizar con el negro es el azul. Igual vamos con los ejemplos, los pueden ver pausando un poquito este video. Les recomiendo que lo tomen en cuenta para crear estas interfaces de su proyecto final. Bueno, las reglas y sugerencias fáciles de seguir son las siguientes. Hay que utilizar el color azul para el fondo. Utiliza la secuencia de colores espectral: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. En ese orden van. El rojo está más próximo al anaranjado. Está más lejos el amarillo, más lejos el verde, más lejos el azul, más lejos el índigo y más lejos el violeta. Es decir, el rojo para la parte más próxima, el anaranjado, el amarillo lo veíamos para lo que es el medio, igual el verde podría considerarse como un fondo o para la parte del medio, y el azul, índigo y violeta son aquellos que deberían ir en la parte de los fondos, ¿no? Aunque no trabajamos mucho el índigo y violeta, sino utilizamos más el azul de fondo. Hay que mantener pequeño número de colores, hay que evitar usar colores adyacentes que difieran solamente la cantidad de azul, hay que utilizar colores brillantes para indicar peligro o para llamar la atención del usuario, no sobrecargues con cosas normales que no son advertencias o no indican peligro el uso de colores brillantes, sino trata de usarlo para cuando algo anormal esté ocurriendo en el sistema. También hay que primero hacer la interfaz con blanco y negro antes de pintar todo, y ya luego de ahí ver qué color queda mejor en cada uno de los elementos visuales. Estas son las reglas de Marcus. Ahora vamos a ver las reglas de March. Según March, él nos sugiere que evitemos el despliegue simultáneo de colores espectralmente extremos que estén altamente saturados. Hay que descartar el color azul puro para texto, líneas delgadas y figuras pequeñas. Hay que evitar colores adyacentes que se diferencien solo por la cantidad de azul que contienen. Un ejemplo de estos dos puntos, el segundo y el tercero, les recomiendo, si van a usar azul para un texto, usen el marino, por ejemplo, pero el azul puro se pierde mucho, y más en un fondo negro como lo veíamos.
Los operadores de edad avanzada necesitan niveles más altos de brillo para distinguir los colores. Es decir, si el sistema está enfocado a personas de la tercera edad, hay que ponerle más brillo a los elementos. Los colores cambian de apariencia a medida que el nivel de luz ambiental cambia. La magnitud de un cambio detectable en el color varía a través del espectro. Es difícil enfocar hacia las orillas creadas solamente por el color. Evita utilizar el rojo y el verde en la periferia de presentaciones a gran escala, como lo hemos venido sugiriendo. Los colores opuestos se ven bien juntos. Para los observadores con deficiencias de color, como lo son los blind colors, no, hay que evitar hacer distinción de un solo color. Vamos a ver algunos ejemplos respecto a la legibilidad. ¿Sí? En la parte del primer ejemplo, vemos acá en el sistema MACOS, ¿no? Estamos intentando visualizar algunos programas que tiene y nos damos cuenta que uno está en rojo, ¿ok? Rápidamente vemos que al ponerlo con el fondo azul, tal vez no se distinguen muy adecuadamente, aunque nos da a entender el azul por default que es el fondo, no es el contraste, ese elemento que estamos seleccionando, ¿ok? Entonces vemos también acá en la parte de la derecha que si vamos a utilizar un reproductor de música, vemos que la elección de colores que están abajo, que es un fondo un poquito más luminoso y el color negro en el icono, vemos que es más perceptible que la parte de arriba donde están en gris, aunque en diferentes tonos de gris, pero como hemos visto en estas reglas, al utilizar los colores sería un error. ¿Sí? O un ejemplo es una advertencia acá que tenemos en el sistema MACOS 10 y vemos que, por ejemplo, para el sí tenemos una palomita en verde y para el no tenemos una cruz en rojo. Entonces aquí estamos utilizando, haciendo buen uso de los colores. Si quieren seguir algún ejemplo, podemos consultar la liga que está aquí en pantalla. Igual estas diapositivas nos van a quedar para ustedes. Vemos acá también significados del color. En la parte de abajo estamos viendo, tal vez ya no nos tocó a algunos, pero la creación de un CD y vemos un mal uso del color rojo, ¿no? Para indicar que las cosas avanzan bien, están utilizando lo mismo para si las cosas marcaron un error, ¿no? En la X y en la palomita. Entonces, no es agradable utilizarlo de esa forma. Sin embargo, en la parte de arriba vemos que el sí está en un verde y el no está en un rojo. Imagínense que lo pongamos al revés. Cuando nuestra cultura ve el verde como un avance positivo, pues tuviéramos un problema y ya hubiéramos borrado todos los récords de la base de datos. Entonces, ojo al diseñar formularios o interfaces de usuario gráficas. Hay que considerar un buen uso de los colores para evitar problemas en el uso del sistema. Vamos a ver en las diapositivas algunos otros ejemplos y bueno, pasamos ya casi para cerrar a las técnicas de diseño gráfico. La primera técnica es la disposición y esta se refiere a cómo se colocan las cosas en la pantalla. Cómo se colocan las cosas en la pantalla permite dar más importancia a unas cosas que otras. Y también el orden de la lectura es importante y varía según la cultura. Por ejemplo, nosotros leemos de izquierda a derecha, mientras que los japoneses leen de derecha a izquierda. Otra técnica de diseño gráfico es el énfasis. Entonces vemos que los elementos realzados se ven antes y se perciben como más importantes. Para enfatizar tenemos que hacer uso de la posición, el color y los atributos del texto. Si todos los elementos tienen el mismo peso, la composición es aburrida y la navegación es difícil. Hay que darle a los elementos una jerarquía y darle peso a los que tienen mayor prioridad o mayor jerarquía que los que no. ¿Okay? Vemos también el foco. El foco es el punto focal, y es el centro de atención, el punto que normalmente se ve antes. Se puede utilizar para dirigir al usuario a la información deseada. La otra técnica es la alineación y ayuda a conseguir equilibrio, armonía, unidad y modularidad. Una alineación exacta consistente, es la manera más fácil de mejorar la estética de la interfaz.
Los iconos se utilizan desde la primera interfaz gráfica, que es la Xerox Star que hemos venido platicando, y son útiles por dos motivos. Las personas reaccionan de manera instintiva a una imagen, es decir, la siguen dependiendo de su contexto o cultura. También son pequeños y son importantes para el espacio limitado de la pantalla del ordenador. Los iconos representan objetos y también funciones. Para cuando vamos a hacer iconos tenemos que diseñar con significado, como lo vemos en la parte de las metáforas, que es la clase que ya vimos anteriormente. Hay que ver que los factores que determinan el significado de un icono son los siguientes: el contexto, es decir, el entorno donde se utiliza; la función, que es el tipo de tarea en la que se utiliza; la forma representativa, que puede ser de tres tipos: uso de un objeto concreto, uso de un objeto abstracto, uso de una combinación de ambos, para que los iconos sean más comprensibles. Vamos a ver tipos de iconos según forma representativa. Vamos a ver lo que son los iconos similares y presentan el concepto a través de una imagen análoga. Los iconos ejemplares sirven como ejemplos y los simbólicos se utilizan para dar una referencia a un mayor nivel de abstracción, mientras que los arbitrarios no guardan relación y la asociación ha de aprenderse. La primera, que son los similares, lo vemos en la parte del inciso A, ¿no? Donde vemos este triángulo indicado por el cursor del mouse. ¿Sí? Los iconos ejemplares, aquí vemos de un tenedor y un cuchillo, nos da a entender que hay un lugar de comida, mientras que el A es un lugar donde hay derrumbes. El C es un icono simbólico que también podemos entender por un lugar donde hay bebidas, y los iconos arbitrarios no guardan relación y la asociación ha de aprenderse. Por ejemplo, este signo de riesgo biológico, ¿no? El biohazard, no lo conocemos a menos que hemos estudiado un poquito de cultura. No es tan popular, no es de nuestro día a día, no es ejemplar, sino tenemos que aprenderlo. Pero una vez lo aprendamos y lo veamos en un lugar, entendemos que tenemos que tener cuidado con estos materiales, ¿no? Que son de riesgo biológico. También, cuando hemos decidido qué objeto vamos a incluir en el icono, hay que decidir cómo vamos a dibujarlo. Si se va a detallar o se va a hacer de forma simple, ¿no? Vamos a tener como regla lo siguiente: cuando diseñamos un icono solo se van a considerar los detalles imprescindibles. Por ejemplo, estamos viendo lo que es una llave inglesa y un lápiz. En la primera observamos una fotografía, sabemos que es una llave, aunque se pierde un poquito. Sin embargo, al dibujarla, ¿ok? La vemos, la entendemos igual, un poco más clara tal vez que esta fotografía pixeleada. Pero si hacemos caricaturas, seguimos viendo una pinza; si hacemos una línea, seguimos viendo una pinza; y finalmente, si tenemos una silueta, se ve que es una pinza. Lo mismo pasa con el lápiz. Finalmente, si solo vemos la silueta del lápiz, entendemos que es un lápiz. Entonces hay que tratar de incluir solo los detalles más imprescindibles. No es que no puedas usar fotografías, pero tal vez ir al nivel de caricatura, línea o silueta. Muy bien, vamos a hablar de lo que es el lenguaje icónico, y consiste en definir iconos coordinados que representan distintas acciones aplicadas a un elemento. Por ejemplo, para depurar un código tenemos una bandera como icono principal, pero vemos que para avanzar tenemos la bandera con otro signo, ¿no? Que es una flecha que va hacia la derecha, mientras que el retroceder va hacia la izquierda, y si es borrar, vemos una X encima de la bandera. Diseñar un conjunto coordinado de iconos es mejor que hacerlo uno a uno, como primer ventaja del uso de los iconos, ¿ok? Y esto reduce el esfuerzo en el diseño y el dibujo, asegura la consistencia, da un estilo al producto, hace que los iconos sean autoexplicativos y permite al usuario prever cómo serán. Los sistemas complejos disponen de un lenguaje icónico simple y consistente, ¿ok? Entonces es una ventaja usar iconos. Un ejemplo, vamos a ver lo que es Microsoft Word y el MacOS Xpander versus lo que es WinSim y lo que es SOC y lo que es MacOS Xbrowser Chimera, ¿ok?
Vamos a ver el buen uso. Vemos una serie de iconos que están a un nivel de detalle entendible, sin gastar mucho espacio visual, con una buena representación cultural y con una buena representación de colores, mientras que en el de abajo se ven a veces saturados, con un detalle excesivo, con un mal uso de colores, ¿ok? Con un abuso inclusive en la parte de que lo que es el lenguaje icónico, y vemos también en el MacOS X Browser Chimera un abuso también de lo que es el lenguaje icónico. También un ejemplo acá, aunque ya es viejito, respecto al diseño de una página web, vemos que la información sencilla reduce la carga de memoria, tanto para el usuario como para el sistema. Aquí se observa una jerarquía donde los elementos que tal vez te gustaría que vieran de primera manera están en un texto más grande, ok, y no se puso más de lo que se necesitaba. Aquí vemos una imagen jerarquizada, ¿sí? Donde lo que va al fondo tenemos en azul y lo que va en el medio o al frente tenemos el rojo, el amarillo. Algunos otros ejemplos de información dispuesta por temas. Estamos viendo lo que es una sobrecarga informativa. A ustedes no les tocó utilizar páginas tan viejas, pero tal vez en Altavista era muy común una página web donde batallas un poco para encontrar lo que deseabas por la sobrecarga informativa. También vemos lo que es el mantenimiento de una misma estructura de navegación. En la parte de la izquierda vemos una página y en la parte de la derecha vemos un mantenimiento de esa estructura de navegación, pero a lo mejor con colores un poquito más amigables y más fáciles de entender, pero en este caso tal vez le daríamos el término de más moderno. Un fondo llamativo también dificulta la lectura. Yo me centro más sinceramente en la parte del fondo que en lo que quiero trabajar. Y también los iconos ayudan a identificar los contenidos. Hay que hacer un buen uso del color para distribuir la información. Hay que hacer uso del color para resaltar y jerarquizar la información, como lo vemos en esta página. Fondo azul, parte del medio amarilla y lo que importa tal vez está en rojo. El contraste del color también anima y estimula, como lo podemos ver en este ejemplo en pantalla. También podemos ir a la otra parte, que sería utilizar un contraste erróneo, rojo-azul, y esto exige un gran esfuerzo de acomodo visual. Yo la verdad batallo un poquito para poder poner atención a los elementos que están en la imagen. También tenemos que ver lo que es la agrupación lógica de datos. Esto vemos en la parte del lineal, ¿no? De cómo se acomodan, izquierda a derecha, arriba a abajo. También tenemos que dar una intención de la interfaz para que sea transparente como una imagen global, sí, donde tal vez utilizamos el mismo fondo para todo el sistema, pero vamos cambiando los elementos sutilmente. Algunas recomendaciones ya para cerrar es facilitar la visibilidad, es decir, centrarse en el contenido, utilizar diálogos simples y naturales, reducir la memorización haciendo visible toda la información, evitar desplazamientos, reducir la complejidad de las acciones, y esto se logra con la predicción y realimentación o retroalimentación, marcar las opciones de navegación con claridad, agrupar los datos lógicamente. Esto se traduce en jerarquizar la información, mostrar solo la información necesaria. Flexibilizar la presentación, es decir, personalizarla. Y por último, diseñar siguiendo una imagen global, como lo vimos en el último ejemplo. Como conclusiones finales, el diseño es importante para la usabilidad de la interfaz. Un buen diseño aúna la funcionalidad con la estética. El diseño no solo es cuestión de buen gusto, está basado en conocimientos fundados sobre la percepción. Existen reglas de fácil aplicación que pueden ayudar a realizar un buen diseño. Es importante recurrir a las guías de estilo, y con esto hemos terminado la presentación. Muchas gracias por su atención y espero estén muy bien. Les voy a dejar la asignación de esta semana en la plataforma y las diapositivas también por si quieren verlas con un poco más de detalle. Saludos cordiales, muchachos.